Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Sueño de Ángeles, yo soy Betty Paredes y ya estamos aquí para una historia más y la lectura de nuestra semana. Si eres nuevo en el canal, te comento que en este canal estamos como haciendo una recapitulación de ciertas historias de personajes bíblicos. No tiene la intención, esto no tiene la intención de generar algún tipo de culto que tenga que ver con religión católica, cristiana, etcétera. No. La intención es analizar ciertos personajes para poder entender a través de estas historias cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer en lo espiritual, cómo puedo romper ciertas creencias o programas que nos han tenido como estancados, detenidos, que las cosas no funcionen bien. Entonces, ahorita estamos trabajando sobre cómo se crea un programa que se repite de generación en generación. Y entonces estamos analizando la familia de Jacob, uno de los patriarcas de que se mencionan en la Biblia, del pueblo hebreo. Entonces, ya analizamos un poquito lo que fue la historia de Jacob con sus 12 hijos. En el video pasado hablamos de Judá, cómo se repite la historia de Jacob un poco en Judá. Y hoy vamos a hablar de José el soñador. Este personaje que hasta Disney le ha hecho una película. Entonces, si estamos listos, vamos a nuestra meditación, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que nuestra mente y nuestro corazón sean receptivos a la información que vamos a recibir a través de este relato y después a través de nuestras lecturas, nuestra lectura del tarot que nos va a indicar cómo viene la energía esta semana que comenzamos, ¿ok? Si ustedes están listos, pues yo estoy lista y vamos a comenzar, mis amores. Te voy a pedir que inhales profundamente, que exhales, inhala, exhala, inhala una vez más, exhala y comenzamos. Vamos a iniciar inhalando profundamente por tu nariz. Inhala y exhala lentamente por tu boca. Inhala profundo y exhala. Al exhalar, deja ir cualquier preocupación, cualquier pensamiento que venga a ti. Solo obsérvalo y déjalo ir. Inhala profundo y exhala lentamente por tu boca. Inhala, exhala. Inhala profundo, exhala. Y recuerda que tomamos estos momentos para regresar a la paz y a la tranquilidad. Y ahí donde estás, quiero que digas en tu mente y en tu corazón: Señor, Dios, Padre, Espíritu Santo, Universo, como tú le llames, es perfecto.
te doy permiso de que entres en mi vida. Te doy permiso de que te manifiestes. Te pido me ayudes a ver cada una de las infinitas oportunidades que me vas a dar el día de hoy para poner en práctica mi lección del día de hoy. Te prometo tener mi mente abierta y mi corazón receptivo a todas y cada una de las señales que tú me vas a dar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Que así sea. Amén. Inhala. Inhala profundo y exhala lenta, muy lentamente por tu boca. Inhala y exhala. Vas a inhalar y repetir lo que yo te voy a decir. Inhala y al exhalar decimos: yo soy paz. Inhala y al exhalar decimos: yo soy amor. Inhala y al exhalar decimos: yo soy luz. Con esta paz, este amor y esta luz que habita en ti y habita en mí, nos disponemos a empezar nuestro día. Para empezar esta práctica amorosa y llegar a ese cambio de percepción que tanto anhela nuestro corazón. Con esta paz, esta tranquilidad que habita en ti, empieza a estirar tu cuerpo. Estira tus hombros, estira tus brazos, tu cuello, tu espalda.
Si aún estás en tu cama, estira todo tu cuerpo, estira. Ahí donde estás está bien, es perfecto estirarse, bostezar, para conectar en el aquí y en el ahora. Y cuando lo sientas natural, puedes abrir tus ojos. ¿Listo, mis amores? Pues nos disponemos a empezar el día y a empezar nuestra lección que corresponde. Que así sea. ¿Listo, mis amores? Pues vamos a empezar. Ya vimos que José era el hermano más pequeño de Jacob. Fue un hijo nacido del amor porque era hijo de Raquel, la mujer por la que él había luchado tanto. Había trabajado 7 años. Después el suegro pues le juega chueco y él enamora a Raquel, pues dice, voy a trabajar otros 7 años, pero quiero la mano de Raquel. ¿Ok? Entonces, vemos cómo cuando nace José, Jacob ya era un hombre mayor, ya era un hombre adulto. Y entonces ve a José como un reflejo de su amor y le da un lugar muy, muy especial. Yo te decía que en videos anteriores, pues que José era el niño que sí quería aprender de papá, que estaba muy apegado de papá. Entonces, papá le enseñaba cómo organizar, cómo administrar, le enseñaba esta manera de poder llevar las cuentas, el orden, porque al final Jacob era un hombre abundante, corazones, no era un hombre pobre. Entonces, inconscientemente, Jacob hacía distinción entre José y sus 10 hijos. Hacía una gran distinción y una de esas distinciones fue el hecho de que le regalara, como les había comentado, esta túnica de colores, que cuando José se la puso, bueno, pues él se sentía soñado, él se sentía súper maravillado, él era súper guau, súper guau, lo cual generaba mucha, pero mucha envidia a sus hermanos. Sumado a esto, corazones, pues José tenía una habilidad, José tenía un don, podía interpretar sueños y él mismo tenía sueños. Entonces, por un lado, el amor del papá hacia José generaba mucho resentimiento hacia sus hermanos y por el otro, eran los sueños que José tenía. Un día, José, estaban todos ahí trabajando y les dice a sus hermanos, les dice, vi que estábamos en el campo haciendo manojos de trigo y de repente mi manojo se levantó y quedó derecho, mientras los suyos se inclinaban ante el mío. Entonces los hermanos así de, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué estás diciendo? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar en un futuro ante ti? ¿Estás diciendo que tú vas a hacer más que nosotros? Y bueno, pues eso causó mucho envidia y mucho coraje entre los hermanos. Voy a ponerme mis lentes, corazones, porque acá traigo mi acordeón de lo que decía José. Acá está, miren. Entonces, después tuvo un segundo sueño. Y entonces ahí estaban todos sentados a la mesa, estaba José, estaban sus mujeres, estaban los hijos y les dice, fíjense que tuve otro sueño. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas. En ese sueño vi que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban
hasta mí. Y entonces aquí el papá se sintió así bastante sorprendido y bastante curioso, y entonces le dice a José: ¿estás diciendo que tu madre, yo y tus hermanos nos inclinaremos? Y se sintió bien desconcertado. Entonces Jacob sabía que Dios tenía una misión especial para su hijo. No en balde él podía tener estos sueños, y vio que había un algo especial en su hijo. Pero obviamente con estos sueños, con esta tensión especial que ponía Jacob sobre de él, ponían furiosos a sus hermanos porque creían que José era arrogante, que era petulante, que era soberbio. Y en realidad José solamente estaba hablando del don que él tenía. ¿Cuántas veces, corazones, no nos pasa eso? ¿Cuántas veces no nos da miedo mostrar nuestros verdaderos dones, nuestros verdaderos talentos, por miedo a lo que la gente piense de nosotros? ¿Cuántas veces, por ejemplo, no tenemos la idea de hacer algo nuevo, diferente en nuestra vida, y las personas siempre terminan apachurreando ese sueño diciendo: no, ¿cómo crees tú? Alguien como tú, ¿cómo crees que va a poder hacer eso? Bueno, pues imagínense al pobre José todo el tiempo con eso. Todo el tiempo con eso. Entonces, con el tiempo, pues los hermanos estaban celosos, envidiosos, arrogantes. Y sin darse cuenta, pues Dios lo estaba preparando para una gran prueba. Yo les había dicho que en algún momento Jacob manda a ver a José, a ver a sus hermanos que habían llevado a apacentar el rebaño, lo habían llevado a pastar y estaban lejos. Entonces Jacob manda a José para ver a sus hermanos y buscarlos. Entonces llega ahí José a una zona que se llama Siquén, y entonces ahí no había nadie. Los hermanos se habían ido más lejos. Entonces se encuentra José a un señor y le dice: ¿buscas a tus hermanos? Ah, pues estos andan en Datán. ¿Datán o Dalán? Datán. Y le dicen: por allá los vas a ir a encontrar. Entonces José, bien lindo, va y se va a buscar a sus hermanos. Cuando de repente los hermanos van viendo una túnica bien brillosa, que brillaban los colores de la túnica, resaltaba en el desierto todos los colores que él traía puestos. Y entonces dicen: ándale, ahí viene el soñador, ahí viene ese que sueña y que Dios le dice, ¿no? Y entonces es cuando dicen: esta es nuestra oportunidad. Ándale, vamos a desaparecerlo. Y entonces, como Rubén era el hermano mayor, que ya les había comentado, dijo: bueno, se les ocurre entre todos aventarlo un pozo. Judá primero nace la idea de que pues vamos a desaparecerlo, a quitarlo de este plano terrenal, y Rubén, que era el hermano mayor, pues sintió miedo y culpa, y así no, pues tenía miedo al castigo divino, y entonces dice: bueno, vamos a echarlo a ese hoyo que está ahí, ese pozo seco, porque él tenía la idea de que sí, vamos a echarlo ahí al pozo, ahí que se quede, para luego irlo a rescatar. Entonces, cuando llega José, se le abalanzan los hermanos, lo agarran, le quitan la túnica y órale, que van y que lo avientan al pozo. Y ahí ves al pobre José. Pues José era un niño adolescente. Por favor, hermanos, sáquenme de aquí, hermanos, no me hagan esto, por favor, ya sáquenme. No sé qué les hice, pero por favor, perdónenme.
Entonces, mientras estos allá, José llore y llore, estos estaban comiendo. Les decía con la historia de Judá, que Judá ve pasar a a una caravana, y entonces ahí, y a Judá les decía, le gustaba el dinerito, dice, oigan, ¿y si en vez de mandarlo al otro mundo, lo vendemos? Y así hasta sacamos dinerito y no nos condenamos, no nos echamos al de arriba, a Dios, que nos castigue. Entonces, negocian con la caravana el precio de José. Van y le avientan a José a una cuerda al pozo, y José dijo, ay, ya por fin me van a sacar, ahora sí, ya me van a sacar de aquí, de esta oscuridad. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando los sale ya del pozo, pues no van y se lo entregan a los mercaderes. Eran mercaderes que llevaban, fíjense qué chistoso, porque eran mercaderes que llevaban a ver. ¿Dónde está? Es que llevaban, y fíjense que lo puse porque me llamó la atención. Iban a ir a vender bálsamo, telas, inciensos y mirra, especias, mirra y bálsamo. Y me sorprendió porque los Reyes Magos era lo que le llevaron a Dios, fíjense. Entonces, esta caravana era de ismaelitas que iban entonces a Egipto. Entonces, a la hora de que le quitan la túnica a este José, matan a un cabrito, la llenan de sangre, y para cuando llegan con el papá le dicen, oye, esta es la otra, así como si no supieran, así como que, ay, ¿quién sabe esta túnica? Oye, ¿crees que esta sea la túnica de José? Y entonces cuando la ve Jacob es así de, no, mi hijo muy amado, algún animal lo ha matado, ¿qué le han hecho? ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? Mi hijo está muerto. Entonces, pues ya que el hombre entra en una tristeza, en una depresión, pues imagínense, solamente los que son papás saben el miedo que es perder un hijo, y aquellos papás que sí han perdido un hijo, pues saben el dolor tan grande que es eso. Entonces, José, después de muchas lunas, o sea, muchos días, llega por fin a Egipto, que era un lugar totalmente desconocido para él, o sea, pues él vivía al lado de su padre. Entonces llega a Egipto, que es una ciudad enorme, con grandes calles, avenidas, templos, estatuas, con un idioma diferente, una cultura diferente. Y entonces de repente pues lo ponen en una plataforma y empieza la subasta, ¿no? Y entonces ahí lo ve un oficial de alto mando del faraón. Su nombre es Putifar. Y entonces cuando ve a José, ve algo diferente en él. Porque José tenía ciertas características, su mirada, su postura, su temple. Y entonces decide comprarlo. Entonces, José tenía que adaptarse a situaciones diferentes, a este nuevo idioma, a estas nuevas personas, te decía, una nueva cultura, ojo, una cultura que adoraba a muchos dioses, y él venía de un pueblo donde solamente se adoraba un dios y sin rostro. Entonces, en todo este tiempo, pues José nunca perdió su fe, nunca dudó de Dios. Fue una de sus principales características. Él en su corazón sabía que Dios no lo había abandonado, que Él estaría siempre a su lado. Y entonces, pues así como era de niño que, ay, es que yo soñé esto, ay, es que yo hago esto, ay, es que a mí me gusta hacer esto, como se destacaba por ser niño bueno, pues
llegando a la casa de Potifar no fue diferente. Entonces, poco a poco empezó a destacarse, porque fíjense, si le encargaban una tarea, él la hacía con excelencia. Si le pedían barrer, pues él lo hacía lo mejor que pudiera en todo. Si le pedían organizar un almacén, pues él lo dejaba impecable. Y entonces dicen las malas lenguas, que la actitud, y ojo, quiero que resaltes esto, la actitud, la inteligencia y la integridad no pasaron desapercibidas ante los ojos de Potifar. Porque José era un chavo, por ejemplo, que cuando iba al mercado, él decía, oiga, al mayordomo de la casa de Potifar, oiga, es que si compra esto, nosotros lo podemos hacer, yo puedo hacerlo, y nos vamos a ahorrar todo este dinero. Y entonces el mayordomo así de, no, eso no lo vamos a comprar. Pero Potifar ahí estaba cerca, ya lo estaba echando un ojo, ya lo había visto. Entonces le dice, compra lo que José te ha dicho. Entonces José, hace cuenta, compró una hoz para deshiervar. Entonces decía, no, es que con esto yo puedo deshiervar y con las hojas estas yo puedo hacer canastas. Entonces Potifar se dio cuenta que desde que José llegó a su casa, ésta empezó a prosperar. Sus negocios crecían, su casa estaba en orden y sus tierras daban más frutos, porque José siempre encontraba como la manera de hacerlo mejor y de ahorrar y de hacerlo crecer. Entonces este joven decía, tiene algo especial, su Dios está con él. Con el tiempo Potifar lo deja a cargo de la administración de su casa y le pone en sus manos toda la autoridad de todo lo que poseía. Sus tierras, sus animales, sus siervos, sus cosechas. Entonces, de lo único que José no podía tener pertenencias era pues de la esposa de Potifar. Y entonces fíjense que José pues era un esclavo, pero tenía la característica de que vivía con dignidad y respeto de todos con los que convivía. Era bien chistoso porque en la trampa que a veces tenemos en la vida, el ego espera, o nuestro ego espera, que primero nos respeten para que luego hagamos bien las cosas. Y José lo hacía al revés. Primero trabajaba y demostraba y se ganaba el respeto y la admiración de los demás. Quiero que también tomes en cuenta esto. Después, a pesar de todo esto, pues imagínense, vivía plácidamente, era un esclavo y tenía el control de los otros siervos, era un esclavo y administraba la casa, era un esclavo y él era el que iba a hacer las compras de los alimentos para la casa, para el señor. Entonces, ¿tú crees que realmente estaba mal José? Pues no, él estaba plácidamente viviendo bien y él sabía que Dios estaba a su lado. Entonces, aquí ya José había pasado una prueba bien difícil con los hermanos. Y fíjense, cuando parecía que todo estaba bien, le llega un problemón a José. Le llega un problemón. Porque resulta que la esposa de Potifar pues tampoco no pareció ser desapercibido José ante sus ojos. Al contrario, nada más pasaba a José y mira, a la mujer se le iban los ojitos y pasaba a José y otra vez se le iban los ojitos viendo para dónde iba José. A José esta situación le incomodaba
porque sabía que contaba con el respeto de Putifar y sabía que él tenía esta gratitud y esta integridad y la sabiduría para administrar su casa. Por lo tanto, José no iba a hacer nada que dañara esa imagen. Pero la esposa de Putifar era tremenda, porque además era una mujer guapa, era una mujer hermosa, y deseaba a José, deseaba tenerlo, poseerlo. Entonces empieza ahí como a quererlo seducir, le empieza a hablar bonito, le echa ojitos, y un día como que se le va la mano y José así de, ¿qué hubo? No. Entonces él explica que eso no está permitido en su religión. Primero, que no estaba bien porque él era esclavo y que Dios no le tenía permitido hacer eso. Que no, Dios no le iba a permitir eso. Entonces, como rechaza a la mujer, y ya saben cómo son las mujeres, que se siente rechazada, no hombre, pues que se llena de ira y de coraje, y entonces dice, órale va. Entonces un día que lo empieza a perseguir, que lo avienta, le quita parte de la ropa y le dice, quiero que estés conmigo. Y José, no, por favor, no me hagas esto, yo no puedo hacer esto. Y entonces sale corriendo y la mujer, llena de odio y de coraje, dice, no, ahorita me las paga. ¡Auxilio, auxilio! Miren lo que este hombre, este esclavo me acaba de hacer. Acaba de intentar abusar de mí. Vean cómo me tienes. Miren, hasta aquí dejó la ropa. Llega Putifar. José ya no se puede defender porque habló primero la esposa, gritó primero la esposa. Entonces Putifar se siente terriblemente decepcionado, pero aunque conocía la integridad de José y medio dudaba de lo que había sucedido, pues tenía que darle la razón a la esposa. Entonces lo manda a la cárcel, va a dar a la cárcel. Y ahí José por primera vez se rompe. Fíjense, después de tantos años, ahí José sí se rompe. Ya cuando está en la celda, en la oscuridad, en el calabozo, entonces dice, le pregunta a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso no te he sido fiel? ¿Acaso no huí yo de la tentación? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Verdad que suena a lo que yo les estaba diciendo de la energía de este año? Qué buena suerte o qué mala suerte. Pues qué mala suerte que le pasó esto, ¿verdad? O sea, primero la gente hubiera dicho, ¡ay, qué buena suerte! Cayó en buenas manos. Porque si Putifar hubiera sido otro que no le gustaran los extranjeros, pues se hubiera quedado de esclavo. Pero Putifar vio lo bueno, entonces, ¡ay, qué buena suerte! ¡Ay, no, qué mala suerte! ¡Ay, qué mala suerte! ¿A qué les suena esta actitud de las mujeres? ¿A qué les suena, corazones? Fíjense, aquí en México se está volviendo una práctica común esto de, ¡ay! Intentó hacerme. Han salido videos de mujeres en Uber en diversas situaciones que utilizan esto lastimosamente para que las personas que son realmente víctimas de una situación así no sean escuchadas, no sean tomadas en cuenta. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de una situación kármica que se sigue, repite y repite y repite. Hombres que son inocentes. Estaba viendo la otra vez una noticia de una mujer en el metro.
Aquí en la Ciudad de México el metro es un transporte público que es como un trenecito que te lleva, que va por debajo de la ciudad y te lleva a diferentes lugares. Entonces, hay una mujer en particular que se dedica a estafar a la gente, a los hombres, se te recarga, hace cosas y empieza, es que me estás acosando, me vienes haciendo, dame tanto para que no te mande. Entonces, cuando los chavos no aceptan, empieza a hacer un escándalo, manda a llamar a la policía y es así de, es que está acosando, me está queriendo abusar de mí. Y entonces, hace que se los lleven a la cárcel. Que se los lleven detenidos. Ay, corazones. Y ¿se acuerdan que yo les decía al principio, cuando empezamos con las historias de Jacob, de cómo estos programas a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces ni siquiera sabemos, pero estamos repitiendo y estamos viviendo historias? Bueno, para que vean cómo se gestan, ¿eh? Entonces, ya José, después de esta noche de desolación, de que se rompe que se rompe emocionalmente porque ahora sí sintió el peso de la injusticia sobre de él, porque ahí pues obviamente no había comodidades, las noches eran frías, no había comida, todo era escaso, todo era incómodo. Pero la característica de José es que no dejó que esas situaciones lo llenaran de amargura, que su corazón se volviera duro. O sea, en el fondo de su alma y de su corazón sabía que Dios estaba con él y sabía que por algo tenía que estar en esta situación. Y entonces él decide mantener su fe y no dejarse llevar por las situaciones, y en vez de quejarse, pues entonces él decide hacer lo que sabía hacer, lo único que sabía hacer. ¿Y qué creen que sucede? Otra vez, después de cierto ratito de tiempo, empieza otra vez a destacarse en la cárcel. O sea, imagínense cómo tenía que ser José para que en una cárcel él empezara a destacarse. Entonces, de todos los prisioneros, por ejemplo, él no se lamentaba, él no maldecía, él no se hundía en la desesperanza, él no peleaba. Al contrario, su actitud destacaba de los demás porque ayudaba a otros, trabajaba con dedicación y era respetuoso con todos. Por lo tanto, el jefe de la cárcel notó que también había algo especial en José, porque él no era rebelde, ni peleonero, ni agresivo como eran los otros. Al contrario, él mantenía su espíritu de paz y su sabiduría. Y cada tarea que le daban, pues él la cumplía, pero miren, al 100, bien, más que bien, lo hacía excelente. No se quejaba por las tareas. Que había que cargar piedras, pues órale, cargo piedras. ¿Qué pasa? Hasta limpiaba el lugarcito de pasar las piedras de un lugar a otro. Así de excelente era José. Entonces, el jefe de la prisión empieza a confiar otra vez en él, igual que Putifar. Y le empieza a dar tareas y le empieza a dejar a cargo la administración de los presos, de los prisioneros. Le dio la autoridad para que dentro de este lugar él administrara las tareas y que mantuviera el orden. Entonces imagínense, por ahí dicen las malas lenguas que José hasta organizaba las jornadas de trabajo para que entonces pudieran trabajar y descansar y que hubiera cierto orden y no hubiera desesperación en la gente. Entonces José ya no era un prisionero más, estaba ahí adentro, pero otra vez tenía ciertos privilegios. Entonces un día estando en la cárcel, ahí cuando empieza a mejorar su situación, no entendía el propósito de estar ahí,
pero mejoraron sus condiciones. Entonces llegan 2 nuevos residentes. Uno era el copero real del faraón y el otro era el panadero real. Ambos tuvieron que haber cometido una falta grave para que llegaran ahí. Con el tiempo empiezan a confiar en José y le van platicando sus inquietudes, su familia, lo que pasan, lo que viven, etc. A tal grado que tienen ambos, el copero y el panadero, ciertos sueños. Entonces, en esos sueños, José les dice, pues a ver, platíquenme y yo les voy a poder decir, pues, qué significa. Entonces el copero le dice, vi una vid con 3 ramas y las ramas brotaban y florecían uvas, unas uvas maduras. Entonces yo tenía la copa del faraón en mi mano y exprimí las uvas en la copa y se la entregué al faraón. Entonces dice, José muy listo, dice, ok, fíjate, las 3 ramas significan que dentro de 3 días el faraón te llamará y te restaurará en tu puesto. Volverás a ser el copero y pondrás la copa en su mano. Y entonces dice el copero, wow, qué padre sueño. Entonces se llena de esperanza. Y el panadero, bien emocionado, va y les dice, ay, yo te voy a platicar mi sueño. Mira, fíjate, yo soñé que llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de panes y pasteles para el faraón, pero las veían unas aves y entonces venían y se comían de la canasta que estaba sobre mi cabeza todos los panes. Entonces José baja la mirada, todo así como que, ¿cómo le digo? ¿No? Así como cuando a Betty le toca canalizar algo que no es lindo y es así de, ay, ¿ahora cómo lo explico? Entonces dice, está bien, te voy a dar el significado de tu sueño. Las 3 canastas significan que en 3 días te hará sacar de aquí el faraón, pero no será para restaurarte. Te colgarán en un árbol y las aves comerán tu cuerpo. Y entonces el panadero se queda todo desilusionado y todo triste porque no podía cambiar su destino. Y entonces pasan los 3 días y después de esos 3 días pues mandan a sacar el faraón al copero y al panadero. ¿Y qué va pasando? Lo que dicen, o sea, hay un gran festejo, hay un gran banquete. Entonces va el copero y le sirve la copa al faraón y lo restaura en el puesto. Y al panadero pues le manda pasar lo que ya le había dicho José y muere. Y entonces va el copero y le dice a José, va y le da las gracias y le dice que sí, que efectivamente pasó lo que le había dicho, que el panadero ya no está ahí y que él fue restaurado en su puesto. Y entonces José le dice, por favor, no te olvides de mí. Cuando estés ahí con el rey, háblale y dile de mi caso para que me saque de este lugar. Entonces, pues el copero empieza a vivir su vida y se olvida de José, se olvida de los sueños. Y así pasan 2 años y José cada vez que veía la puerta abrir, pues ya saben, él corría a ver porque él decía, no hombre, seguramente ahora sí vienen a salvarme, pues no. Entonces estaba bien triste, muy triste, porque decía, bueno, pues ya se olvidaron de mí. Pero él seguía haciendo su trabajo con la misma disciplina, orden y respeto que él merecía. ¿Y qué creen? La cárcel también empezó a prosperar, empezó a mejorar. Entonces un día en Egipto el faraón se levanta bien agitado con el corazón que se le salía del estrés y del susto porque había tenido la peor pesadilla, el peor sueño
que había tenido, y entonces manda llamar a sus magos, a sus sabios, a sus sacerdotes, y les dice: a ver, espérenme, acabo de tener un horroroso sueño, un sueño súper raro. Necesito que me digan qué significa este sueño. Y entonces ya están ahí todos sabios, ahí todos en la sala real, preparados así de, bueno, pues vamos a ver qué necesita el faraón. Y les dice: vi que estaba junto al río Nilo, y de ahí se elevaban 7 vacas gordas, hermosas, chulas, y que pastaban tranquilamente entre los juncos del nido. Pero luego salieron del río otras 7 vacas, pero estas eran feas, flacas en los huesos, de un aspecto aterrador, y estas se comían a las 7 vacas gordas hermosas, se las comieron, y aunque se las comían, las 7 vacas flacas no engordaban. Y seguían viéndose desnutridas y horribles. Pero no terminé ahí. De repente tuve otro sueño, y entonces vi que salían 7 espigas de trigo gruesas y hermosas, llenas de grano. Y al igual que las vacas, de repente crecieron 7 espigas marchitas y secas por el viento del desierto, y esas espigas se comieron y se devoraron a las buenas. Bueno, pues sabios, magos de todos lados iban y venían, no podían interpretar el sueño. No sabían qué hacer, pero pues como el copero siempre estaba cerca del faraón, pues ahí se le prendió el foco, dijo: yo sé, mi señor, yo sé, yo conozco a alguien que sí te puede ayudar, porque fíjate que cuando nos mandaste a la cárcel, al panadero y a mí tuvimos unos sueños, y entonces al panadero le dijo que ya no iba a ser parte de este mundo terrenal, y a mí me dijo que me ibas a perdonar, y mírame, aquí sigo. Y entonces el rey dice: a ver, tráiganme ese hombre, necesito ver a ese hombre. Entonces José, que estaba ahí bien plácido en su celda acostado, de repente oye abrir la puerta, entran, hay unos soldados y le dicen: hey, tú, prepárate, ven acá. Y el José así de: ¿qué onda? ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevan? Ven, que el faraón quiere hablar contigo. Y José así de: ay, ¿yo qué hice? ¿Por qué quieren hablar conmigo? Pero pues imagínense a José en la cárcel todo chamagoso, mugroso, cabello largo, harapiento. Entonces se lo llevan a bañar, le cortan cabello, le arreglan la barba, le ponen una buena túnica, o sea, lo ponen presentable para el faraón. Van y lo ponen frente al faraón, y entonces le dicen: le dice que necesita que le ayude a entender sus sueños. Y fíjense lo que le va a contestar José: su don te fue dado por Dios. Le dice José, perdón, mi don me fue dado por Dios, y Él es el que te va a ayudar. Y entonces se acerca el José. Ay, espérenme, ya se me revolvieron mis apuntes. Entonces, Faraón ya llega frente al rey y dice: bueno, este es el hebreo que me va a ayudar, este es el esclavo, este es el que me va a dar la respuesta que nadie ha podido darme. Entonces lo mira de arriba abajo y dice: bueno, pues ándale. Entonces José le dice: no esté en mí, Señor, pero Dios dará al faraón la respuesta que te dé paz. Porque le pregunta que si él lo puede ayudar, y dice: pues no está en mí, pues está en Dios. Entonces le dice: te voy a contar mi sueño con peras y manzanas. Entonces ya le empieza a describir
paso por paso con cada detalle, todo lo que soñó, las vacas flacas feas y las otras y las espigas y demás. Entonces, el faraón se queda callado, José también, otra vez cierra sus ojos. José, después de haber escuchado esto, busca dentro de su corazón la respuesta. Y después de unos segundos de buscar dentro de él, le responde y le dice: el sueño del faraón es uno solo y Dios le está mostrando lo que ha de venir. Entonces ahí todos ponen atención, ¿no? O sea, todos ahí se quedan callados, no hacen ruido y José continúa. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre severa en Egipto. El hambre será tan grande que borrará todo recuerdo de la abundancia anterior. Será una crisis como nunca ha visto Egipto. Y como el hecho es que Dios dio 2 veces el mismo sueño, significa que pronto sucederá. Esta es una señal que nos da Dios, corazones. Cuando hay algo que se repite 2, 3 veces, son señales de que Dios nos dice que no falta mucho para que eso suceda. Por eso yo hablo mucho en mis videos de los números. Cuando vemos números, palabras o situaciones que se repiten, ya viene algo en el camino y no falta mucho para que eso suceda. Y aquí no lo confirma. Entonces José le dice: no falta mucho para esto. Y entonces ya saben, todo, imagínense la sala real y todo el bullicio de ya oíste, va a haber hambre. Entonces todo el murmulleo de la gente. Entonces José continúa y todavía le dice al faraón: si me permite mi señor que le aconseje, busque un hombre sabio y entendido y póngalo sobre Egipto durante los 7 años de abundancia que se almacenan, para que se almacenen provisiones en granos del reino, recolectando 1/5 parte de la cosecha. De esta manera, cuando lleguen los 7 años de hambre, Egipto tendrá suficiente alimento y no perecerá. ¿Por qué es importante esta parte, corazones? Porque cuando hablamos de mala suerte, no es que haya mala suerte. Es que Dios ya nos dijo qué tiene que pasar en mi vida para que haya abundancia. Porque se acuerdan que yo les hablé al principio que estos ejercicios era para entender por qué a veces no manifestamos lo que manifestamos o lo que deseamos. Porque no hemos trabajado. Y se los dije, anótalo ahí. Actitud, inteligencia e integridad. Cómo José hacía las cosas a la perfección y eso lo llevaba, a pesar de su situación, a pesar de ser esclavo, él vivía en abundancia. A pesar de ser prisionero, él vivía en abundancia. Para cuando llega el faraón le dice: aparta 1/5 parte de todo lo que te llegue y guárdalo para los 7 años. ¿Cuánto guardas de lo que te da Dios? Porque no es mala suerte no tener, no es mala suerte que a veces las deudas nos estén comiendo. Es que no actúo con la sabiduría que se pide. Me dejo de llevar por los impulsos, como lo hizo Raquel, como lo hizo Judá, como Judá convence a sus hermanos para que actúen a través del impulso, del momento.
Entonces, cuando el faraón escucha estas palabras de José de que y voy a necesitar además un administrador, un buen administrador, el faraón lo observa, lo mira y le dice cómo un simple esclavo había hablado con tanta autoridad porque sabía que tenía el favor de Dios. Y entonces les dice a la gente, ¿quién? O sea, ¿de quién más pudiera estar a cargo de esta obra tan grandiosa, de esta gran misión, si aquí tengo el sabio que me acaba de revelar quién es, lo que va a pasar? Si aquí está la persona que acaba de tener la gran idea, o sea, ¿habrá alguien con mayor capacidad que este? Dice, no hay nadie en este reino que tenga más capacidad que este hombre. Entonces, en ese instante, el faraón, sin dudarlo, les dice, este hombre está dirigido por el espíritu de su Dios. Solo yo seré mayor que tú. En este instante te nombro el gobernador de Egipto y estarás a cargo de toda esa situación. Entonces imagínense cómo después de años de sufrimiento, de estar lejos de su hogar, de haber sido arrebatado del lado de sus padres, que lo amaban, después de tanto sufrimiento, viene a ser el gobernador de Egipto, el hombre más poderoso. Entonces, en ese momento, el faraón le dice, tráigale una túnica, le da un sello real y una cadena de oro, para distinguirlo de todos sus súbditos y que todos pudieran reconocerlo como el segundo hombre más poderoso de Egipto después de él. Entonces, nadie esperaba que un extranjero pudiera pasar por eso, o sea, nadie podía creerlo. Entonces, como nadie podía creerlo, el faraón le dice, le dan un carro real y quiero que este hombre recorra todas las zonas de Egipto para que la gente lo reconozca y sepan que él estará a cargo de esto. Entonces, cada vez que él salía a las calles de Egipto, pues todas las personas se inclinaban ante él y lo reverenciaban. Y aquí es cuando se empieza a cumplir el sueño que él tuvo de joven. Que él veía que sus hermanos hacían amarraban el trigo y entonces el de él quedó derecho y el de los hermanos se inclinaban. O sea, todas las personas se van a inclinar hasta él porque la circunstancia que iba a llegar iba a ser difícil. Pero el faraón no se detuvo ahí. No se detuvo ahí. Entonces, el faraón le pone un nombre, le dice, no, tú ya no vas a ser nombre hebreo, tú no eres José, eres gobernador de Egipto, necesitas un nombre egipcio. A partir de hoy vas a ser Safnat Paneach. Safnat Paneach. Entonces dice, significa revelador de misterios o el que da la vida. Eso significa su nombre. ¿Se acuerdan que la sesión pasada, el video pasado, hablábamos de los nombres y los puse a investigar qué significan su nombre? Y se acuerdan que les dije que cada vez que dejamos que nos pongan un apodo o que nos hagan en diminutivo nuestro nombre, perdemos fuerza, perdemos la energía y la capacidad de ese nombre. Acá con los egipcios también elegían los nombres con el significado para que tuviera fuerza, para que tuviera energía esa persona. Entonces, si te reducen tu nombre, aunque ya estés grande, dile a las personas, mi nombre es así, no me gusta. Y la gente aquí en México somos terribles, porque entre más nos digan que eso no nos gusta, pues más lo hacemos para molestar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de responder. Dejar de responder. Por ejemplo, esto también ya se los he comentado en otros videos. Cuando llegaban mis alumnos me decían, ay, es que
me hacen menos, es que me tratan así. Yo les decía, ¿por qué volteas? Si tanto te molesta eso, deja de poner atención. Entonces yo les decía, habíamos dos psicólogas con el mismo nombre, 2 Bettys. Entonces imagínate que llegaran y que me dijeran, oye Betty burra. Y yo volteo y primero digo, mande, pues estoy diciendo que sí soy eso, que me siento eso. Oye, Betty burra, te estoy hablando. Y yo sigo en lo mío. Betty burra, te estoy hablando. Sigo en lo mío. No volteo. Betty, a ti, burrita, te estoy hablando. Usaba otra palabra que era una grosería, pero aquí no lo voy a hacer. Entonces, burrita, te estoy hablando. Y yo volteo y le digo, disculpa, ¿a quién dices que buscas? A ti, Betty burrita. No, disculpa, es que aquí nada más está Betty fulana y Betty Paredes. Yo soy Betty Paredes. No sé quién sea Betty burrita. Eso es darte tu lugar. ¿Qué tanto te das tu lugar en la vida? ¿Qué tanto te dignificas tú a ti mismo, a ti misma con lo que haces? Ojo. ¿Sale? Está como mi abuelita, que su nombre era Soledad. La abuela Chole. No sabes, literalmente quedó viuda joven y nunca más se volvió a casar. Y ahora que ponen nombres raros a los niños, también les dan en la torre. Hay que buscar nombres con significado, que le den esa identidad, esa fuerza energética a los hombres, a los hijos, perdón. Entonces, ya pues con este nuevo nombre, su mega carro con caballos finos y con soldados y súbditos, no hombre, pues bueno, ¿qué le faltaba a José? Una mujer. Entonces, el faraón le da, si no me acuerdo el nombre es Asenet, le da a la hija de uno de los sacerdotes de mayor nivel de Egipto, se la da como esposa. Y entonces José hace su magia, se pone a trabajar, empieza a separar las quintas partes de cosechas, de ganados, de todo lo que tuviera. Manda construir almacenes, recolecta durante esos 7 años con total diligencia. Entonces todo iba bien cuando empieza la hambruna y Egipto era el único país que estaba preparado. Entonces el nombre de Safnat-Paneah pues ya resonaba en Egipto y alrededor de Egipto. Entonces, pues mucha gente de otros reinos llegaban a negociar con Egipto, llegaban a comprar cosas, llegaban a hacer sus trueques y pues el pueblo hebreo no se iba a quedar atrás. Ya les platiqué qué pasó con Judá. O sea, se empiezan a quedar sin nada y Jacob manda a los hermanos. Ya les conté la historia de cómo José recibe a sus hermanos, cómo luego les pone las pruebas, cómo estos se inclinan y le dicen, no te podemos dejar a Benjamín. Si eres nuevo en el canal y no sabes de esta historia, la conté en el video pasado, en el video de la semana pasada. Y entonces se inclinan ante él. Ahí por fin se inclina. Entonces llegan, después de que ya los perdona y les dice que sí, que no pasa nada, lo de la copa no era nada, los manda a buscar a su padre. Entonces llegan y van todos temerosos de así de, pues ahora cómo le decimos, ¿no? Entonces van y llegan y le dicen, oye papá, pues ¿qué crees? Le dice el Rubén, el hermano mayor. Acabamos de encontrar en Egipto a José. José está vivo y es el gobernador de Egipto y quiere verte.
Entonces Jacob primero no lo cree. Dice, mi hijo está vivo y no lo puedo creer. Tiene miedo de ir a Egipto. Y entonces, ya cuando se prepara para el viaje, tiene un sueño profético donde le habla a Dios y le dice que no tema, que vaya a Egipto, porque de él, que no tenga Egipto, porque de ahí haré de ti una gran nación y yo iré contigo, y yo te haré volver, y José pondrá sus manos sobre de ti. Y entonces, antes de llegar a Egipto, Jacob, como hombre de fe, va y hace un sacrificio a Dios, ahí donde Isaac también había ido a hacer su sacrificio, o sea, su padre. Entonces, por fin llega a Egipto y José súper feliz, abraza a su padre. José no lo puede creer, después de años de creer que había perdido a su hijo, pues lo abraza y entonces José le dice, mira, aquí está mi esposa y te presento a mis hijos. José tuvo 2 hijos, fíjense, ahorita que hablamos de los nombres, tuvo 2 hijos, uno que se llama Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo sufrimiento, y tuvo Efraín, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso significaban los nombres de sus hijos. Y entonces Jacob bendice a sus hijos, bendice a Manasés y bendice a Efraín. Y fíjense, al bendecirlos, significa que les da lugar a las tribus. José no tiene una tribu. Está la tribu de Rubén, de Judá y de todos los hermanos que les dije en el video pasado. De Benjamín, están todas las tribus. Solamente podía haber 12 tribus. Entonces, al no haber una tribu de José, pues le correspondía a uno de sus hijos. ¿Y cómo iba a tomar lugar el otro hijo? Pues la tribu de Leví, que era uno de sus hijos, son elegidos como los sacerdotes que tienen la responsabilidad de cuidar el arca. Entonces son los responsables de cuidar esta parte espiritual de las 12 tribus. Entonces ellos no tienen un hogar propio, ellos pueden estar entre las 12 tribus. Entonces así es como estos 2 hijos de José suben para tener un lugar en las 12 tribus de Jacob. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Fíjense. Para cuando tiene que bendecir, toma su mano derecha y la pone en el hijo más pequeño y su mano izquierda la pone en el hijo mayor. ¿Por qué hace esto? Porque iba a tener el más pequeño iba a tener mayor preponderancia que el mayor. Y fíjense que esto es algo que pasa mucho en la Biblia. Siempre como que el de atrás, el que va en segundo lugar, tiene mayor preponderancia. ¿Se acuerdan que les conté que cuando iban a nacer Jacob, que es hermano gemelo de Isaúl, y Saúl saca la mano, la partera le pone un cordón para identificarlo y de repente mete la mano y entonces Jacob llega y cuando la partera busca el cordón dice, o sea, bien desesperado le quitaste el lugar a tu hermano. Por destino ya estaba que Jacob iba a llegar a restaurar su casa. ¿Y qué sucede, corazones? Se cumple la profecía de Dios, pero cuando Raquel le da miedo que esto no sucede, que mete su cuchara y engaña a Jacob, es cuando se empieza esta historia de traición y de mentira. José no se escapó
de este programa, porque la mujer de Potifar crea una historia, una mentira sobre José, por lo cual va a dar a la cárcel. Pero Dios siempre destituye, la divinidad siempre restituye, el universo siempre restituye. ¿Qué significa? Que siempre vamos a tener la oportunidad de sanar y de cortar ese karma. Tan es así que con la voluntad de Dios, José restablece el orden. Restablece un orden. No se requieren más mentiras, no se requieren más engaños. Y es así como el pueblo de el pueblo de Dios se salva de esa hambruna. Y ya empezaremos otra historia porque se van a quedar ahí 400 años, Para cuando José llega viejito, después, muchos años después de que muere su padre Jacob, les pide a sus hijos, porque él llega a conocer hasta a sus bisnietos, les pide que el día que salgan, porque tienen que salir de ahí, porque esa no es su nación. Entonces les dicen, pero cuando lleguen a irse de aquí, acuérdense de mí. Y les pido por favor que lleven mis huesos a la tierra prometida de Dios, a esa tierra que le prometieron a nuestros antepasados, a nuestro padre Abraham. Ya veremos después cómo es que esos huesos llegan por fin a Canaán, que era la tierra prometida de Dios. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque habla justamente cómo se gestan estos programas que heredamos, que vamos repitiendo y que nos hacen vivir de la manera en la que vimos, pero también cómo cuando tenemos esta voluntad, esta integridad, esta impecabilidad que dice el curso de milagros, Dios nos abre las puertas de la abundancia para que se rompan los karmas. Si es en el amor, entonces llega la pareja correcta. Si es en la abundancia, empezamos a vivir en paz, tranquilamente, dejamos de carecer. Podemos tener un trabajo digno que nos ennoblece, que nos enorgullece, que nos da para vivir y que nos da para vivir bien. Vamos a ir viendo a lo largo de los videos, corazones, cómo cuando nos apartamos de esto, torcemos otra vez el camino. Así como lo hizo Raquel, la mamá de Jacob, torcemos el camino. Y entonces no es que haya mala suerte. Lo que hay son malas decisiones que hacen que vivamos y atraigamos lecciones que nos van a ayudar a recordar quiénes somos, a qué estamos y qué es lo mejor para nosotros. ¿Ok? Pues una vez dicho esto, mis amores, si te gustó esta parte, pues muchas gracias. Si te quedaste por escuchar las historias porque llevas los 3 videos hasta el día de hoy escuchando las historias y te gustan, pues qué bueno. Si estás aquí por la lectura, pues vamos para la lectura, ¿sale? Empecemos. Listo, mis amores. Pues vamos con la lectura como les estaba diciendo. Nada más déjenme y cambio ahora sí la camarita. Acá estamos. Bueno, vamos a usar ahora. Déjenme. Y le quito el zoom. ¿Verdad que está padre la historia de José? A mí como me encanta esa historia porque es una historia de superación personal y de verdad, corazones, de verdad háganlo. Si quieren empezar a crecer en su abundancia, de lo que ganen, aparta la quinta parte o el 20%. Betty, no se puede, tengo muchas deudas. Empieza a apartar cada semana. Si nada más puedes apartar $5, pues aparta $5. Si puedes apartar 50 pesos, pues 50 pesos. Si puedes apartar 100 pesos, aparta 100 pesos. Del momento en el que, déjame cambiar la camarita. Acá estamos. Ahí está.
en el momento en el que te paguen, antes de que vayas a pagar cualquier otra cosa, antes de que vayas a pagar cualquier deuda o tarjeta, saca ese apartado y ponlo en un lugar especial. No lo arrumbes, no lo avientes. Acuérdate que el dinero es energía y como lo trates, te tratan. Entonces, ponlo en un lugar especial, en una cartera especial, en un sobre especial y guárdalo. Y ve guardándolo con una intención. Intenciónalo. Esto que voy a guardar es para cambiar mi refrigerador porque ya no sirve. Es para comprarle flores para mi altar. Es para comprar incienso para agradar a Dios. Intenciónalo. Esto es para el regalo de cumpleaños de mi niña, o de mi hijo, o de mi esposo. Esto es para mi medicina. Entonces, apártalo, intenciónalo. Y verás que el dinero te va a empezar a rendir. Pero ojo, hay que ser como José, diligente, muy diligente. Entonces, ahora sí, vamos a la lectura. Vamos a empezar con nuestra lectura. A ver, ¿qué nos depara para esta semana? Que viene del 16 de febrero al 22. 16 al 22. Ok. Ok, ya salió la primera carta. Ay. A veces esta parte me cuesta más trabajo, pero hoy vamos a hacerlo diferente. Así. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Ahí está. A ver. Tenemos paje de fuego invertido, paje de bastos, el paje de agua directo, 8 de bastos directo. Luego tenemos 5 de bastos invertido, el carro, el ego, o el diablo, que es el tarot tradicional. Futuro, tenemos el ermitaño, 7 de oros y el caballero de espadas. Caballero de espadas, corazones. Muy bien, corazones. Pues vamos a empezar con nuestra energía. ¿De dónde venimos? Acuérdense que puede ser semana pasada, puede ser mes pasado o puede ser el año pasado. Para las cartas el tiempo es relativo. Entonces, tenemos esta energía de bastos, del paje de bastos invertida, que nos habla de una energía impulsiva que se frena, alguien que no está totalmente seguro, alguien que puede estar dudando de si hago o no hago, si estoy en una dirección clara. También nos habla de ciertas promesas, de mucho entusiasmo con la que empiezo a hacer algo pero que no se sostiene. Con nuestro paje de copas nos habla de emociones genuinas, nos habla de mucha ilusión, nos habla de sensibilidad, apertura del corazón.
nos habla también de que había cierta ternura real y ganas de sentir. Incluso hay mucha inocencia emocional, porque ambos son chiquitas, son niños, son adolescentes. Y el 8 de bastos nos habla de que todo ocurrió muy rápido. Mensajes, decisiones acelerados, avances sin mucho espacio para procesar. Por ejemplo, ¿quieres ser mi novia? ¿Nos casamos? Un ejemplo, ¿no? Nos casamos. Y si hablamos de, por ejemplo, un trabajo es, oye, ¿quieres trabajar para nosotros? Las condiciones son estas. Y como tú vas empezando, eres un recién graduado, necesitas ganar experiencia, dices sí, acepto. Entonces, aquí me habla de que hubo una situación, una conexión que empezó con una emoción sincera, pero se movió demasiado rápido y con una energía inestable, y que el corazón iba más adelantado que la madurez o que un compromiso real. ¿Sale? Aquí me habla de eso. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esa decisión? Por ejemplo, me asocié con una persona y yo espero que tenga capacidad de iniciativa, que haga cosas, que proponga y no lo hace. Entonces, mi energía presente. Bien, esta energía de 5 de bastos, invertida, el carro y la carta del diablo, que es el ego. Este ego que nos hace ponernos de cabeza. 5 de bastos invertido es ya no quiero seguir luchando, ya no quiero discutir, ya no quiero seguir compitiendo. Aquí nos habla de que hay un cansancio de conflictos repetitivos, un cansancio de esperar a que el otro cambie o la otra cambie, a que haga lo correcto o a que me entienda. El carro nos habla de una necesidad de tomar el control, decidir hacia dónde voy y avanzar con voluntad. Y el diablo, este diablo que me encanta, porque tenemos a este pajarito con la jaula abierta, o sea, el ángel ya le abrió la jaula para que él pueda salir y ve, no sale. Decimos aquí en México que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, hay un grupo de personas que están entre querer salir del conflicto, salir de algo que no me gusta, salir de algo que no era lo que yo esperaba y además seguir enganchado o enganchada por deseo, por miedo o por costumbre. Aquí hay una fuerza de avanzar, de salir adelante, pero el apego, este miedo, tira fuerte el volante del carro, o sea, no me deja avanzar, ahí me tiene detenido. ¿Y qué nos dice este instante presente? Pues sí puedes avanzar, pero primero tienes que ver qué te ata, qué te está deteniendo, cuál es ese miedo, cuál es ese conflicto, qué te está deteniendo. ¿Y qué nos toca trabajar esta semana, corazones? O lo que viene del mes. O lo que nos va a tocar trabajar durante esta temporada. Pues tenemos el ermitaño invertido, 7 de oros invertido, caballero de espadas invertido. Aquí el futuro nos habla, o nos dice, no drama, sino maduración. O sea lo que sea que estemos viviendo, hay que vivirlo con maduración. Sea lo que sea que estemos pasando, sea lo que sea que hayamos decidido en el pasado que no funcionó, hay que madurar. No podemos quejarnos. Tomar la actitud como la de José. O sea, ya estoy aquí, ya estoy de esclavo, pues lo voy a hacer bien. Ya estoy aquí de preso, me piden hacer esto, lo voy a hacer bien. No significa quedarme en donde estoy y como estoy, por ejemplo, porque el ego le encanta, al ego le encanta. Estoy en una situación o en una relación
tóxica y el ego te va a decir, pues quédate porque tenemos que aprender. Es que es el aprendizaje, es que es el plan de vida. Oye, no, mi vida está en peligro, mi integridad está en peligro. Tengo que ver qué me ata para salir lo más rápido posible. Más si mi tranquilidad está en peligro. El ermitaño nos habla que es un momento de introspección, de un retiro consciente, escuchar mi verdad interior. Así como José, cuando está frente al faraón, cierra los ojos y escucha en su interior para poder interpretar el sueño de faraón. Es un momento de escuchar nuestra verdad interior. Menos ruido externo, dice el ermitaño. ¿Qué significa eso? Deja de poner atención a las voces externas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mi mamá quería separarse de mi papá, mi abuela paterna, llegaba y le decía a mamá, no te puedes divorciar, porque tu marido es el respeto para tu casa. Y yo era una niña y yo decía, pero ¿cuál respeto si él nunca está? Siempre se va. Todo el día está trabajando, él nunca está en la casa. Esa era mi lógica de niña. Y mi lógica era muy lógica para ser una niña. Entonces, mi mamá se detenía por esa voz exterior. Y hay que buscar más la sabiduría interna. Con este 7 de oros invertido nos habla de que estamos atravesando por un proceso de evaluación y de paciencia. Y fíjate lo que nos dice Arcángel Miguel con esta carta. Quiere que te preguntes, ¿esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, vale mi energía? ¿Esto que estoy cultivando, qué estoy cultivando realmente? O sea, ¿esto que estoy haciendo me lleva a la paz? ¿Me acerca a la paz o me aleja? ¿Me permite tener una relación más sana o es más tóxico? Porque el caballero de espadas nos dice, deja de reaccionar impulsivamente, deja de discutir o de huir o de atacar con las palabras. Tu silencio es estratégico, porque en el pasado las palabras fueron rápidas, el mensaje fue rápido y ahora nos dice, tu silencio es estratégico, porque viene una etapa de pausa consciente, donde eliges pensar antes de actuar. Y eso no es frialdad, corazones, es claridad. Porque tú ya no corres detrás de respuestas inmediatas, porque la vida ya te enseñó que eso no funciona. Debo de ir a la segura, en lo que quiero, retomando mi control personal. ¿Vale la pena esto que estoy pasando? ¿Vale la pena seguir en este trabajo? Te doy un ejemplo. Acepté este trabajo, pero este trabajo está al otro lado de la ciudad, lo cual me implica 3-4 horas de transporte. Entonces eso me llevó a tener que decidir rentar un lugar cerca, pagar la mudanza, pagar 3 meses de anticipo, y ahora me doy cuenta que el trabajo no es lo que quiero, no me pagan lo que, es más, lo que me pagan no me alcanza para nada, pero yo estoy aquí. O sea, ¿qué estoy cultivando realmente a través de este trabajo? ¿Estrés? ¿Preocupación? ¿Vale la pena mi energía? Estoy en esta relación donde me dijeron, nos casamos, me casé impulsivamente. No es lo que yo buscaba, no coincidimos en nada. ¿Realmente estoy cultivando una relación basada en amor, respeto, confianza? Esto no nos habla de que hay finales abruptos, sino de que hay una transición de conciencia. Pasaste de una emoción acelerada
a una lucha interna donde te estás dando cuenta a qué situaciones estás apegada por miedo, por comodidad, por confort, por inseguridad, por dependencia económica, etcétera, para llegar a un futuro donde tienes que elegir con calma y con verdad. Porque lo que nos está diciendo el tarot para esta semana es: no decidas desde la urgencia, dice Arcángel Miguel. Decide desde la claridad. Decide desde la claridad. Y este ermitaño no busca una respuesta rápida, él busca una verdad interna. Y la pregunta que nos hace el ermitaño con esta carta, dice Arcángel Miguel, es: respira hondo, no conteste con la mente, dice, responde desde el corazón. ¿Qué verdad sobre mí misma o sobre mí mismo estoy evitando escuchar por miedo a quedarme sola o solo? ¿Por miedo a no avanzar? ¿O que mi sueño no se haga realidad? ¿Y qué cambiaría si me atreviera a honrarla? O sea, ¿qué cambiaría en mi vida si me atrevo a honrar esa verdad interior? Voy a repetir lo que dice Arcángel Miguel. ¿Qué verdad sobre mí mismo o sobre mí misma estoy evitando escuchar por miedo a quedarme sola o por miedo a cambiar? ¿Y qué cambiaría en mi vida si me atreviera a honrar esa verdad? Solamente guarda silencio unos minutos y trata de contestar. Dice Arcángel Miguel: ¿en qué momento sientes más paz cuando solo con imaginar soltar, aunque te dé miedo? O sea, ¿en qué momentos siento más paz cuando imagino soltar? ¿Qué imaginas que al soltar, aunque te dé miedo, te va a dar más paz? O sea, ¿en qué momento siento más paz? ¿Qué parte de mí ha estado adoptando para no perder a alguien? ¿Qué parte de mí se ha estado adaptando, para no perder a alguien o a algo? Si nadie me juzgara, ¿qué decisión tomaría hoy? Si nadie me juzgara, ¿qué decisión tomaría hoy? ¿Qué estoy llamando amor que en realidad es miedo y apego? ¿A qué estoy llamando amor que en realidad es miedo o apego? ¿Y qué me está enseñando este vínculo sobre mi relación conmigo mismo o conmigo misma? Y dice Arcángel Miguel que si quieres llegar más profundo, te des permiso que en un momento en el que tengas tiempo libre, sobre todo antes de irte a dormir, tengas un cuaderno y un lápiz, un bolígrafo a la mano, que pongas una luz baja o prendas una vela y que digas en voz baja: me doy permiso de escucharme con honestidad y sin castigo. Me doy permiso de escucharme con honestidad y sin castigo, y escribe lo primero que venga aunque no te guste, porque el ermitaño no juzga, solo ilumina. Y cuando termines de escribir todo lo que tengas que escribir, ¿en qué verdad me estoy evitando escuchar por miedo? ¿O cuál es la verdad? Que me da miedo no saber qué hacer, me da miedo tener que buscar trabajo otra vez, me da miedo, y vas a ir escribiendo. Y dice, y cuando termines de escribir, no me abandono por miedo. Escribe, no me abandono por miedo,
me acompaño con verdad. No me abandono con miedo, me acompaño con verdad. Y entonces ahí vamos a empezar a trabajar. Esto dice que si lo puedes hacer, que si lo quieres hacer un solo día está perfecto, pero que si lo quieres hacer cada noche sería maravilloso, porque él te va a ayudar a que cada instante encuentres esa verdad que te impide soltar esa relación, ese apego con una situación. Por ejemplo, me hace ver apego a los coches, me hace ver apego a ciertas circunstancias, a ciertas amistades que no te dejan avanzar. Ok, mis amores, pues vamos a sacar una cartita que es el consejo de la semana de los ángeles de la abundancia, ¿ok? Págate a ti primero. ¡Wow! 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 ¡Qué hermosa carta! ¡Qué hermosa carta, corazones! Ya ves que les estaba diciendo en la historia de José que apartáramos una parte para nosotros, una quinta parte con una intención. Ya nos dijeron cuál es la intención. Primero tú, para algo que tú necesites. Dice, conviértete en tu obligación financiera más importante reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esta cariñosa forma de cuidarte garantiza que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en tu futuro. ¿Qué tal, corazones? ¿Qué tal? Díganme si no hay una sincronía divina en lo que estamos hablando. Y se dan cuenta que esto no tiene que ver con religión. Aunque estoy usando la Biblia porque me encanta, para mí es un libro de superación personal súper mega importante. Pero se dan cuenta de la diosidencia que hay en todo esto y les digo, y no tiene que ver con religión, tiene que ver con el amor divino, tiene que ver con esta sensación de que Dios cuida de nosotros. Bueno, llámale Dios, universo, destino, como le quieras llamar. Hay un algo que cuida de nosotros. Págate a ti primero. Entonces, como les decía en la primera parte de la lectura, así sean $5, si puedes $10, aquí en México 50 pesos, 100 pesos, lo que puedas apartar, pero que sea lo primero que separes de tu sueldo, de lo que te pagan, que sea lo primero. Betty, soy ama de casa, yo no trabajo de lo que te da tu marido del gasto. 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, apártalo primero para ti. Y ya luego te vas a hacer tus compras. O luego vas y pagas tarjetas. O luego vas y pagas deudas. ¿Ok? Pues hasta aquí llegamos con... Acá. Hasta aquí llegamos con la lectura, corazones. Si les gustó, si les gustaron los ejercicios que nos dejaron con la historia de José, pues déjame aquí en los comentarios esta parte. Acá estoy. Esa parte. Si haces el ejercicio que nos está diciendo ahorita Arcángel Miguel con el ermitaño, si quieres hacer ese proceso de reflexión, déjame aquí en la cajita de comentarios cómo te fue, cómo te estás sintiendo, qué está pasando contigo. ¿Están haciendo el ejercicio con respecto a sus nombres? ¿Están haciendo esos cambios? Compártelo, porque cuando tú compartes y comentas cómo te da, estás decretando. Y cuando lo decretas, Dios te escucha y eso se multiplica, corazones. Eso se multiplica. Entonces, si son nuevos, corazones, suscríbanse, denle clic a esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo los videos. Comenten, dale like, comparte el video, porque acuérdense que de esta manera ustedes a mí me ayudan para que el canal siga creciendo y entonces esto que estamos haciendo tenga una intención, porque si tú creces, ¿qué crees? Todos crecen alrededor de ti y es también una manera de que tu abundancia crezca, aunque no lo crean,
eso crece y se multiplica, mis amores. Pues hasta aquí llegamos. Saben, de todo corazón les mando todo mi amor y saben que le pido a Dios también de corazón que allá donde estén, Dios te mande muchos, muchos ángeles extras que los cuidan, que los protejan, que los llenen de bendiciones, donde quiera que estén en esta parte del mundo mundial, que así sea, mis amores. Cuídense mucho, yo los veo en el siguiente videíto. Que les vaya súper, súper bien y que Dios me los cuide. Bye.